Dentro de las diversas adecuaciones fiscales que contiene el paquete fiscal para el 2020 y que están en proceso de análisis y aprobación en el Congreso de la Unión, se encuentra una serie de modificaciones a la figura de la responsabilidad solidaria en materia fiscal, que es fundamental conocer porque se hace más directa la responsabilidad solidaria de los socios, accionistas y directivos de la empresa. Para abordar el tema, comenzaremos delimitando el concepto de responsabilidad solidaria, para analizarlo posteriormente dentro del ámbito fiscal y determinar los alcances actuales de dicha figura. Por último, vamos a referir cuáles serán las implicaciones de las reformas propuestas por el Ejecutivo para el referido año 2020. La figura de la responsabilidad solidaria implica que el acreedor puede cobrar un adeudo directamente al deudor y si los bienes de éste no cubren el total de la obligación, aquél puede exigir el pago a otra persona, quien deberá responder con su patrimonio hasta saldar la deuda. En el ámbito fiscal, la figura de la responsabilidad solidaria se prevé en el artículo 26 del Código Fiscal de la Federación, el cual establece los lineamientos para su aplicación, señalando de manera concreta a las personas que deben responder del pago de adeudos fiscales determinados a otro contribuyente, entre ellos quienes responden por deudas fiscales de una persona moral. De acuerdo a la fracción 3 del precepto mencionado, al día de hoy son responsables solidarios de las personas morales, los administradores, gerentes generales o el director general, en la parte del adeudo que no se alcance a cubrir con los bienes de la sociedad, siempre y cuando la empresa incurra en alguno de los siguientes supuestos. No solicite su inscripción al Registro Federal de Contribuyentes. Cambie su domicilio sin presentar el aviso correspondiente, siempre que el cambio se realice después de iniciado el ejercicio de facultades de revisión y antes de que se notifique la resolución que se dicte con motivo de esa auditoría, o cuando se haga el cambio después de haberse notificado un crédito fiscal y antes de que se hubiera cubierto dicho adeudo. No lleve contabilidad, la oculte o la destruya y por último, desocupe el domicilio fiscal sin presentar el aviso de cambio de domicilio. Por otro lado, en la fracción 10 del artículo referido, se contemplan los escenarios de responsabilidad solidaria aplicable a socios y accionistas, siempre que tengan el control efectivo de la sociedad. La parte normativa de referencia establece que aquellos serán responsables por las contribuciones causadas por la sociedad cuando tenían tal calidad en la parte que no se alcance a cubrir con los bienes de la empresa, únicamente cuando se actualice alguna de las circunstancias referidas en los incisos que aparecieron en la diapositiva. Ahora bien, para determinar el importe de la responsabilidad de los sujetos mencionados, dispone el Código Fiscal que los administradores, directores generales o gerentes deberán responder por el importe total de las contribuciones causadas o que debieron pagarse durante su gestión, que no se alcance a cubrir con los bienes de la sociedad. En este punto es importante detenernos para comentar que la parte normativa de referencia no establece limitación alguna a la responsabilidad de dichos sujetos, es decir, los directivos de una empresa tendrán que responder con todo su patrimonio por el total de la deuda fiscal de la persona moral, que como dijimos no se cubra con los bienes de esta última. Por otra parte, para los socios o accionistas controladores, el importe de su responsabilidad se calculará multiplicando el importe de participación accionaria que haya tenido el socio en el capital social al momento en que se causaron las contribuciones adeudadas por la contribución omitida en la parte del crédito fiscal que no se logre cubrir con los bienes de la persona moral. Es decir, si la participación accionaria del socio es del 56% y el adeudo que no se alcanzó a cubrir con los bienes de la sociedad es de 350,000 pesos, el accionista deberá responder solidariamente solamente con 196,000 pesos de su patrimonio, a diferencia del directivo, quien, como vimos, tendrá que cubrir la totalidad de dicha deuda. Una vez que tenemos una idea clara de cómo está regulada actualmente la responsabilidad solidaria en materia fiscal, vamos a referirnos a los alcances e implicaciones de las reformas que se han propuesto. En la exposición de motivos no se advierte algún razonamiento de importancia
por el cual se pretenden realizar tales modificaciones. Sin embargo, consideramos que las mismas obedecen al conjunto de ajustes que pretende hacer el fisco para combatir a las empresas factureras mediante la implementación de reformas que harán pagar a justos por pecadores. Ahora bien, la reforma al artículo 26 consiste en eliminar todas las condicionantes que existen actualmente para que opere la responsabilidad solidaria, las cuales se detallaron anteriormente en los incisos A, B, C y D que aparecieron en la diapositiva. Es decir, el fisco va a poder requerir el pago de un adeudo fiscal directamente a los deudores solidarios, con la única condición de cerciorarse que la sociedad no tenga bienes para cubrir el crédito fiscal. Circunstancia que es muy delicada para los sujetos mencionados, porque como todos sabemos, a cualquier empresa se le puede determinar un adeudo fiscal, aun y cuando ésta haya actuado de manera correcta o no haya realizado ningún acto contrario a las leyes tributarias. Sin embargo, y para alivio de quienes tienen la simple calidad de socios de la empresa, la reforma mantiene la condicionante de que solamente se aplique esa responsabilidad a los socios que tengan o hayan tenido el control efectivo de la sociedad, es decir, aquellos que impongan decisiones en las asambleas o mantengan derechos de voto por más del 50% del capital social. De acuerdo con lo referido, podemos concluir que se trata de una reforma que va a impactar de manera considerable en la toma de decisiones de una empresa, pues como ya vimos, pueden generarse consecuencias patrimoniales de consideración, sobre todo para los socios controladores y directivos de las empresas, pues se facilita el camino para que el fisco tenga más opciones efectivas para el cobro de adeudos. Por lo expuesto, hoy más que nunca, debemos considerar seriamente la implantación del área de compliance fiscal en nuestras organizaciones, pues solo de esa manera podemos tomar las medidas preventivas necesarias a fin de evitar contingencias futuras. Me despido reiterándoles que lo aquí expuesto fue tomado de la redacción de las iniciativas propuestas por el Ejecutivo, las cuales al día de hoy aún no se han aprobado, pero consideramos que por la integración de los órganos legislativos correspondientes no tendrán problema en ser avaladas en los términos referidos, pero estaremos pendientes de cómo quedarán redactadas en definitiva para en su caso compartirles las implicaciones de estas. Muchas gracias. Castillo Borbolla y Asesores, forjando la actualización de forma práctica y proactiva.